Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Rebelión de los Datos. Soy Claudia Pérez y los invito a conocer más sobre el futuro de nuestro mundo digital, junto a destacados profesionales de distintas áreas vinculadas a las tecnologías y a las leyes. Nuestro invitado de hoy es Óscar Obando Chávez. Él es abogado con experiencia en derecho corporativo, arbitraje y gestión de proyectos. También es especializado en la integración de inteligencia artificial para potenciar resultados. A ver si lo tenemos por ahí. Hola, Óscar. Hola Claudia, ¿cómo estás? Encantado. Buenos días. Buenos días, un honor tenerte en La Rebelión de los Datos. Oh, el honor y el gusto es mío. Perfecto, ¿te presenté bien? Perfecto, muy bien. Un Perfecto. resumen bien hecho. Óscar, antes que todo, vamos a cumplir con el código de la rebelión. Yo acepto que soy 100% humana sin intervención de IA. ¿Aceptas tú también? Acepto también. Perfecto. Óscar, el tema que nos convoca hoy es hablar sobre la IA, los derechos y las brechas, ¿tá? Para contextualizar, uno de los casos en Ecuador que cuenta con el apoyo de ACNUR, la Agencia de la ONU para Refugiados, es sobre una iniciativa comunitaria que emplea tecnología blockchain por conducto de Wairu, una empresa local reciente con creación y otros socios, donde miles de residentes de una localidad llamada Juan Montalvo ahora pueden conectarse a una red de fibra de alta calidad mediante enrutadores de Wi-Fi que cubren un radio de 100 metros en cada cuadra. Estos enrutadores son cuidados por pobladores que se llaman a sí mismos guardianes de la red. Entonces, si bien los avances de las tecnologías digitales nos ofrecen herramientas para hacer frente a desafíos humanitarios y de desarrollo, el acceso sigue siendo una barrera importante porque casi el 30% de la población en Ecuador no tiene acceso a Internet. Teniendo en cuenta que en Ecuador hay unas 14 nacionalidades indígenas, ¿cómo podría la IA, Óscar, promover el conocimiento de los pueblos originarios ecuatorianos? ¿Y qué riesgos tienen las tecnologías a imponer valores que sean ajenos a estas comunidades? Sí, a ver Claudia, bueno, el problema en Ecuador es complicado por el tema de la conectividad. Hemos tenido políticas públicas desde hace varios años intentando solventar este problema. Sin embargo, aunque han habido, por supuesto, importantes avances, tanto con colaboraciones internacionales, con colaboración privada. En este sentido, por ejemplo, sé que hay varias compañías que dan justamente como parte de su responsabilidad social corporativa y para ayudar a los pueblos o a las secciones en donde se encuentran. Por ejemplo, compran la antena de Starlink y ellos pagan, que ya es bastante, ¿no? Con esta nueva tecnología. Asimismo, el caso que tú mencionas de la comunidad de Juan Montalvo, unión público, privada y Estado también, con fundaciones y con organizaciones internacionales, que es importante. Sin embargo, sigue sin ser suficiente. Entonces, cuando conversamos de la inteligencia artificial, que tal vez es tan normal para nosotros, que tenemos una conectividad al Internet continua, sé que en Uruguay, por ejemplo, abajo de los 50 años, el 100% de personas están conectadas al Internet, que es impresionante para la región, por supuesto, considerando la diferencia y con su Geográfica también, respectiva ¿no? distancia, tanto geográfica, por supuesto, como de desarrollo socioeconómica, pero es algo súper importante y de realzar y para tener un contexto de cómo están diferentes países en la misma región. Entonces, pienso que antes de hablar de la inteligencia artificial, sin inteligencia, o sea, sin conectividad a Internet, no hay inteligencia artificial, se cae. Inclusive si lo pensamos en una catástrofe de inteligencia artificial que ya de por sí veníamos pensando continuamente, tema de tormentas solares y todo esto que afecta de una u otra manera y que siempre se ha hablado ahí especulativamente de que algo así puede acabar con el tema de la conectividad alrededor del mundo, que termina siendo verdad, qué posibilidad hay es otra cosa, pero nos hace dar cuenta de que si nosotros, que estamos tan acostumbrados a la inteligencia artificial hoy en día, a celulares, a computadoras, a conectividad, a Internet, que es tan normal para nosotros, hay otras regiones en muchos países, no solo en Ecuador, sino alrededor del mundo, que no pueden acceder al Internet diario. Tal vez no saben ni manejar algunos una computadora. Entonces nos encontramos en un problema importante en el tema de conectividad y en consecuencia uso de la inteligencia artificial. Ahora bien,
En el tema de promover el conocimiento de los pueblos originarios y el riesgo de la imposición cultural que existe en el mundo, de manera general, pienso que la inteligencia artificial si se logra acceder y romper esta barrera e inclusive abrir la mente de las personas para que justamente investiguen más y se relacionen más con el conocimiento de pueblos originarios. Por ejemplo, sí existe una posibilidad importante y existe una ventaja que ChatGPT, por ejemplo, tiene un modo de habla y habla quichua. Entonces, eso es bastante importante, porque de por sí las traducciones en Google, por ejemplo, no son las más precisas en todo lenguaje, mucho menos en lenguajes originarios, pero ChatGPT sí te permite. Entonces, es importantísimo estos pequeños detalles que, aunque parecen minúsculos y para nosotros que estamos tan acostumbrados a saber varios idiomas, tal vez es tan normal, tal vez para una persona que no conoce el idioma, que no lo habla correctamente o de la misma manera que nosotros, hablando del castellano, sería importante que ellos puedan expresarse en quichua y que al mismo tiempo, por ejemplo, tengamos traducciones de tiempo real en el español. Entonces, claro, eso sería reivindicar también el idioma de los pueblos nativos. Exactamente, que es algo que se ha hecho en Ecuador hace años ya. Tenemos una de las lenguas oficiales de aquí en el Ecuador, se le reconoce en la Constitución. Inclusive en algunos colegios, en algunas escuelas, se empezó como a utilizar el quichua como parte de la malla curricular. Se ha ido diluyendo durante los años, considerando, pienso, la globalización, el uso. Hay que estar conscientes de que afuera o para negocios o para trabajo no vas a utilizar quichua. Eso hay que estar conscientes. Pasa que esa es una lucha constante, lo de mantener el idioma. Y después, por ejemplo, en Chile también hay comunidades nativas y se usa el idioma para vender el producto hacia el extranjero como lo natural. Usas el idioma, pero sin embargo después lo dejas de lado cuando hay que aplicarlo en políticas públicas para otro tipo de cosas. Entonces es como que a veces te sirve y otras veces no. Exactamente. Lo mismo sucede aquí. Exactamente lo mismo sucede aquí, inclusive pienso que, por supuesto, el problema grande de América Latina en varios países es el tema del populismo político. Entonces, existe, claro, siempre una reivindicación mientras están en campaña. Siempre existe una reivindicación y que se les va a reconocer, pasa la campaña y pues se acaba la reivindicación y la importancia que se le da durante el proceso. Entonces, sí, o sea, efectivamente es un riesgo, existe un riesgo de una mayor pérdida de estos saberes, de estas lenguas ancestrales, de grupos étnicos que han vivido en este hemisferio hace miles, cientos de años, y que se intenta reivindicar de alguna manera. Pienso yo que si la política pública de Ecuador es utilizada de una manera adecuada, si se formulan se formulan políticas públicas, normas que abarquen en realidad, además del tema de conectividad, un tema de alfabetización digital relacionado o direccionado a inteligencia artificial, incluyendo saberes ancestrales, incluyendo lenguajes ancestrales, incluyendo toda esta cosmovisión tan diferente que se tiene y que tienen estos grupos, puede ser un gran avance. Sin embargo, todo parte de las políticas públicas. Totalmente. Absolutamente todo parte de las políticas públicas. Entonces, estamos condicionados a ellas, estamos condicionados a los políticos en todo y mucho más en estos puntos que parecen tan irrelevantes, pero que el momento en que se norma para la comunidad de manera general, digamos, para la mayoría, se olvidan automáticamente las minorías. Así funciona. Así funciona desde el sistema político. La democracia funciona así. Entonces, se norma para las mayorías y las minorías se quedan a un lado. Y tenía una pregunta que va de la mano con eso, porque estamos todos implementando las normas inspiradas en la Unión Europea, en lo que sucede en Europa, y lejos estamos de cómo nos vemos nosotros como latinoamericanos y lo que sucede en Latinoamérica con Europa.
Entonces, creo que hay que adaptar esas leyes, que están muy bien, que funcionan en Europa, pero adaptarlas a nuestra cultura, a nuestra realidad. Y me parece que para eso hay que hacer un diálogo entre pueblos latinoamericanos. O sea, creo que todos están pensando en eso, en que hay que sentarse a conversar qué hacemos con esto, con esto que ya está. Correcto, sí, efectivamente. A ver, la Unión Europea para el derecho, para la gobernanza, para la política, siempre ha sido, o al menos en los últimos años, un punto de guía para nosotros. Son muy buenos, lo hacen muy bien, y eso hay que estar conscientes. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos de contextualizarlo a nuestra realidad socioeconómica. Es evidente que no tenemos la misma realidad socioeconómica, no tenemos la misma infraestructura, no tenemos la misma economía, etcétera, etcétera, etcétera. Desde que ellos no tienen pueblos originarios o autóctonos tan fuertes como nosotros tenemos. Desde ahí hay la diferencia. Entonces, yo pienso que de por sí el derecho siempre va atrás de la realidad. Eso es innegable, todo el mundo lo sabe y lo evidencia. Ahora creo que es mucho más evidente por la velocidad a la que avanza la inteligencia artificial. Entonces, si nunca hemos logrado, porque es imposible, llegar a igualar o regular a futuro, porque no se puede, mucho menos ahora. Si nos dedicamos a contextualizar erróneamente, a aplicar erróneamente o hacer un copy-paste con ligeros cambios únicamente semánticos o únicamente de idioma, no vamos a llegar a ningún lado. Y en ese sentido estoy muy de acuerdo con las ideas que se vienen planteando y lo que tú mencionas, de que debe haber una regulación para la inteligencia artificial por bloques grandes. No, a mi forma de ver no nos sirve de nada regular que Ecuador tenga su propia regulación, que Venezuela tenga su propia regulación, que Uruguay tenga su propia regulación, que Chile no nos sirve absolutamente, mucho menos como bloque, porque de por sí no somos tan importantes geopolíticamente. Claro. Somos, están interesados en nosotros, pero no por temas geopolíticos, más por temas de recursos. Sí. De commodity. Exactamente. Entonces, si no hacemos al menos en esto un bloque para saber cómo vamos a aplicar dentro del continente la inteligencia artificial, y me refiero a la parte sur del continente, vamos a seguir dependiendo y nos vamos a descontextualizar y vamos a estar copiando de aquí en adelante, aplicando erróneamente e inclusive poniendo en riesgo varios puntos de nuestra, pienso, economía, de nuestra realidad, pueblos autóctonos, cultura. Somos diferentes a los europeos desde nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, cómo nos relacionamos con la familia. Somos diferentes. En todo ese contexto cultural nuestro. Entonces, es importante que exista un bloque. A mi forma de ver, no se regula nada, no hacemos nada regulando los países por separado. Esto en Sudamérica y a nivel mundial. Si no eres un Estados Unidos, si no eres una China, no importa que regules. Claro. Porque todo te aplica, lo de Estados Unidos, lo de China, lo de la Unión Europea, y pues lo que tú haces o intentas regular queda aparte. Claro, porque la puesta en práctica después es difícil o no se puede, simplemente está fuera de contexto. Exactamente, queda fuera de contexto, no es útil, y en derecho tenemos un aforismo que se me va ahorita específicamente la oración, pero se aplica la norma útil. Y si nosotros nos ponemos a ver, yo pienso que de aquí en un año los reglamentos y normas que van a salir en muchos países de Latinoamérica, nos vamos a dar cuenta que es totalmente inútil la aplicación, porque no depende de nosotros. Como región debemos de decir, ok, ¿qué entra acá? Por ejemplo, la Unión Europea tiene eso. Se quejan muchos de que frenan mucho el desarrollo, el modo avanzado de voz les llegó creo que unos 3 meses tarde, varios avances o varias actualizaciones de ChatGPT, de Google, no le llega a la Unión Europea, pero porque cuidan mucho esa parte.
cuidan mucho esa parte, pero actúan como bloque. Fuera de que esté bien o esté mal, dejémosle a un lado eso. Lo importante es que actúan como bloque. Y eso les da de alguna u otra manera cierto control. Claro. Justamente para saber si está bien, si está mal, qué hacemos, es bueno para nuestros ciudadanos, no es bueno para nuestros ciudadanos, pero les da un cierto control, considerando que tampoco la Unión Europea tienen algunas empresas importantes de inteligencia artificial, pero llegamos a lo mismo, lo que nos llega de inteligencia artificial o lo más relevante viene de Estados Unidos y viene de China. Totalmente. Entonces, si no regulamos como bloque, perdemos esa importancia también geopolítica y terminamos a consecuencia de lo que digan ellos y con una aplicación tal vez inútil de lo que nosotros escribamos. Totalmente de acuerdo. ¿Qué rol puede jugar la democratización del acceso a Internet para que la IA sea realmente inclusiva? ¿Qué crees tú que tendría que pasar? Esto es importante porque si no hay una conectividad general, que era lo que hablábamos un poco al inicio, si no todos tienen acceso, simplemente no tienen acceso a la inteligencia artificial. En consecuencia, la brecha digital va a ser muchísimo mayor. Entonces, aunque ahora, por ejemplo, en este gobierno que tenemos en Ecuador en este momento, he visto que igual, como en todos los gobiernos, no es solo de ha habido políticas públicas, hay más conectividad, sacan estadísticas, etcétera, etcétera, que está perfecto. Además, pienso que no hay que aplaudirles, es su obligación, faltaba más. Entonces, pero se tiene que hacer de forma acelerada. O sea, y eso es lo que me preocupa a mí, si no se ha hecho desde que tenemos el Internet como tal o tanta conectividad, hace que será unos 20 años más o menos, y si no se ha hecho durante unos 20 años de forma acelerada, viendo el futuro del Internet, viendo lo que va a representar en nuestra vida, dudo mucho que lo hagamos en 2 años tan rápido. Es que es así. Dudo mucho por falta de recursos, por falta de visión política, por falta de interés, por falta de voluntad política. Entonces, si no hay eso, en 1 año, 2 años como máximo, no se va a poder en realidad, no vamos a ser beneficiarios de las bondades de la inteligencia artificial, quitando lo malo y los riesgos, pero tiene muchas bondades. Y no vamos a ser beneficiarios todos de las bondades, vamos a ser beneficiarios gente como tú, gente como yo, que tenemos conectividad continua, ¿no es cierto? Que tuvimos educación de alguna u otra manera, las condiciones se nos dieron, pero a los que no tienen las condiciones, no han tenido los últimos 20 años, simplemente se va a abrir la brecha, se va a abrir ese abismo y yo pienso que se van a quedar bastante relegados, tanto económicamente como en conocimiento. Perfecto. Y en cuanto a educación, y eso tiene que ver con políticas públicas también, ¿no? Para garantizar que las mujeres, jóvenes y niñas, y ahí el tema de los sesgos, ¿no? Puedan acceder a la formación en IA y también participar en su desarrollo, pero también en el campo trabajar en IA. O sea, creo que ahí falta mucho trabajar en eso, ¿no? Sí, bueno, de por sí sabemos los que estamos dentro de esto, del estudio y actualizándonos constantemente, que de por sí ya es abrumador por la cantidad de información que hay, pero el tema de los sesgos es importantísimo de manera general, mucho más en contextos, por ejemplo, latinoamericanos y específicamente en países como Ecuador, que todavía son bastante machistas. Y eso tenemos que estar claros, se sigue conversando y se intenta reducir todavía. Ahora bien, depende depende qué inteligencia artificial uses, porque los sesgos de manera general, aquí nosotros como Ecuador, por ejemplo, no tenemos, de lo que hasta mi conocimiento, una empresa en realidad creadora de inteligencia artificial. Y diferentes que utilicen empresas otras de inteligencias artificiales que ya vienen con tipo de información o que utilicen inteligencias artificiales de código abierto y les alimenten con información. Entonces, es muy importante que estas empresas que están actuando en Ecuador, que son las que tenemos, digamos, de las que tenemos control nosotros en la información, efectivamente intenten reducir la cantidad de sesgos que vamos a tener únicamente por ser seres humanos.
ninguna persona puede ser objetivo en lo más mínimo. Está condicionado por su vida, por cómo se levantó, por cómo fue criado, X, Y, Z, motivos exponenciales. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con los sesgos, con la información que nosotros le alimentamos de manera general y mucho más en este contexto justamente para que el avance sea de todos y la integración incluya a mujeres también, incluya a niñas también, e incluya nuevo tipo de información, que, por ejemplo, regresando al tema de pueblos autóctonos o pueblos originarios, comprendan que en muchos pueblos, muchas niñas, por ejemplo, muchas chicas todavía no saben que pueden trabajar sin problema y que no dependen del permiso del padre, que no dependen del permiso de la pareja, que lo podrían hacer sin ningún problema. Entonces, y volvemos a lo mismo. Si no tienen acceso, ¿cómo les haces conocer? Claro. Entonces, es súper importante esto. Y de la mano, yo pienso, de la información que tenemos control y de la inteligencia artificial, de la inteligencia artificial a la que podemos acceder de empresas de aquí de Ecuador, deben haber auditorías continuas también. Auditorías continuas tanto de técnicos como de expertos en filosofía principalmente. Pienso que es de las pocas ramas totalmente relevantes de aquí a los siguientes años que qué bueno, porque se había perdido mucho los últimos años. Sí. Y es importante que existan auditorías constantes sobre cuáles son los datos que se están ingresando para alimentar y así poder reducir esos sesgos y aumentar las oportunidades para todos. Eso te iba a preguntar también ahora que dijiste el tema de las auditorías. ¿Cómo está el tema de del trabajo de los compliance ahí en las empresas y de hacer las auditorías? Porque los que se dedican al derecho trabajan mucho en esa área, pero sin embargo va lento, me parece. En muchos países va muy lento esto de ir auditando y de ver si se cumple la normativa y qué están haciendo básicamente las empresas, porque los desarrolladores van muy rápido. Correcto. Sabes que esto es súper interesante porque, como te comenté, yo estuve fuera del país un buen tiempo. Conversaba con compañeros míos de cuál era su posición, si habían intentado manejar inteligencia artificial, si lo utilizaban para el trabajo. Y sorprendentemente me di cuenta, cuando te das cuenta que el algoritmo alimenta solo lo que tú ves, ya no es tan sorprendente, pero te das cuenta que no todos lo estaban utilizando. Entonces, y son gente estudiada con acceso al internet, que en teoría uno piensa que están actualizados, pero no es así. Y entre esas preguntas le hice a una compañera de una compañía de compliance y claro, su respuesta fue que su compañía en donde estaba trabajando sí la utilizaba, pero específicamente para marketing. Bueno, está perfecto, pero si sabemos en realidad el uso de la inteligencia artificial, conoces también los riesgos y en consecuencia como empresa de compliance debería la empresa estar mucho más al tanto de la normativa, claro. De la normativa, de cuáles son los riesgos, de los datos personales, de por ejemplo, pensaba hacer estudios, por ejemplo, del impacto que ha tenido cierto software o cierta implementación en los grupos vulnerables, por ejemplo, niños, mujeres. Hay que estar como permanentemente trabajando en eso. Continuamente, y eso aquí, al menos en Ecuador, yo no veo que se esté haciendo. Es muy lento, inclusive de forma privada, como te comento, se hace, o no es tan evidente o tan claro, mucho menos de forma pública. Entonces, no hay, la verdad, un control o una política tan clara, digamos. Pienso que todavía no se le está dando la importancia que merece. Solo únicamente como ejemplo y considerando esto, los datos que se ingresan a ChatGPT. Estamos cegándonos, o muchas empresas pienso que se están cegando a que sus trabajadores no utilizan ChatGPT. Y no sabemos la cantidad de información sensible que continuamente ingresan en ChatGPT. Y además de eso, no todos saben que le puedes quitar la pestañita de que con la información que le des, no le alimentes. Ah, claro.
Entonces, claro, eso no sabe mucha gente. No, Entonces, estamos seguramente muchos trabajadores alrededor de varias compañías que manejan temas sensibles, como informes médicos, los mismos abogados de estudios jurídicos que manejan temas que en teoría son confidenciales, que son cierto tipo de delitos, empresas de compliance que tienen información muy sensible de parte de sus clientes, de empresas bases de muy grandes, datos, claro. multinacionales, bases de datos, y yo no veo que exista un control en realidad, porque ¿cómo controlas eso? ¿Cómo controlas que no utilicen ChatGPT en la casa? Entonces, en consecuencia, pienso que hasta intentar controlar con una normativa adecuada, al menos mi pensamiento es enseñar a la gente, ok, es inevitable que lo utilices, yo mismo te pago con la opción de empresa y así algo puedo controlar la información. O sabes qué, vamos a hacer una página, una aplicación de envoltorio de ChatGPT con mi equipo de sistemas para saber qué información estás ingresando, de alguna manera controlar. Pero yo no veo que esté pasando eso, al menos en gran cantidad. Al menos en gran Claro. cantidad. Si lo están haciendo, seguramente son muy pocos, porque no han visto los riesgos y no han visto tampoco los beneficios de la inteligencia artificial. Totalmente, y creo que estamos todos en eso, ¿eh? Porque acá tampoco se ve, se usa y de hecho subes archivos, es lo que dices tú, lo alimentas de un montón de información que realmente no tienes conciencia de qué información es la que estás subiendo, que muchas veces es confidencial. Exactamente. Totalmente. No está claro. Quería pasar al tema laboral, que es otro tema muy complejo con esto, con la llegada de la IA. Tú en un artículo pusiste que se conocía como el rinoceronte gris, porque era inminente el impacto que iba a tener y sin embargo parece que estamos tan quietos, ¿no? Estamos como tan quietos esperando algo que nos va a impactar y nos va a impactar fuerte. Efectivamente. Bueno, sí, este artículo, y la verdad, el tema de rinoceronte gris, como sabrás, no es en lo más mínimo de mi autoría, es un libro de Michelle Walker, si no me equivoco, Walker. Y bueno, más o menos es, en un resumen muy simple, vemos que un animal gigante, como un rinoceronte gris, se nos acerca y no hacemos nada. Entonces, y esto atado a... Es interesante porque si lo comprendemos en contexto social, hace unos años antes de las redes sociales, se nos escondía la información. Todos estamos conscientes de que no se conocía, se nos hacía conocer la información por prensa o por televisión de lo que querían que conozcamos. Ahora, con el acceso a redes sociales, en realidad tenemos acceso y tenemos la oportunidad a todos de conocer las realidades de lo que pasa alrededor del mundo y diferentes puntos de vista. Sin embargo, es interesante que igualmente no lo hacemos. Entonces, es como que elegimos no ver la verdad. Aunque tenemos toda la opción, ¿no es cierto? Nos sale un video de lo que en realidad pasa en alguna parte del mundo, en donde cierto país dice que lo está haciendo por un bien común, y vemos la otra perspectiva y solo quitamos el video y nos olvidamos. Entonces, elegimos no ver. Y pienso que eso está pasando ahorita. Nos hemos acostumbrado tanto a no ver que solo vemos, la inteligencia artificial es muy chévere, es interesante, el modelo de voz es buenísimo, es súper divertido, aprendo cosas nuevas, pero no vemos la verdadera importancia. Entre esas, pienso que lo que están haciendo las empresas grandes, que además tienen mucha información privilegiada, entonces debemos cuidarnos mucho de lo que hablan y de lo que intentan promover, por la cantidad de dinero que tienen y por el tipo de relación que tienen con los principales actores políticos en el mundo también, es que pienso que nos están, el tema de los anuncios, el tema de los peligros, están dirigiéndose mucho a, ok, tapamos esto. Tapamos el hecho de que el tema laboral va a ser el más afectado. Dicen, estamos cuidando para que la inteligencia artificial general no nos haga daño, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos cuidando, tranquilos, pero nadie ve lo que va a pasar en los siguientes 2 o 3 años.
Pienso que mucha gente que está trabajando, y yo lo pongo como ejemplo dentro de mi carrera, como analista legal, que es un puesto de entrada, generalmente cuando recién te gradúas, aunque no va a quitar trabajos, que es interesante también, y hay que ser muy, muy, muy crítico de cómo se utilizan los números y qué palabras se utilizan en las estadísticas que sacan. No va a quitar trabajos, va a crear tantos. Sí, ok, pero ¿en cuánto tiempo? ¿En 2, 3 años? ¿Y qué va a hacer las personas que salen, que ahorita están en quinto, sexto semestre de universidad y que salgan a buscar trabajo y que de por sí, en Ecuador específicamente, ya es difícil encontrar trabajo y de repente les digan, no, es que tenemos un asistente legal que es muy bueno, inclusive fue el mejor de su generación y no necesitamos los otros 5? Entonces, ¿qué va a pasar? No va a haber suficientes plazas, no va a haber suficientes lugares en donde trabajar, justamente porque las empresas se van a utilizar mucho más de inteligencia artificial y van a necesitar 1, 2 personas que la utilicen. Totalmente. Eso de manera general, y yo doy el ejemplo en derecho. Espero que no pase, te soy muy, muy, muy sincero, pero pienso que es inevitable a corto plazo, y esto va a pasar no solo en mi carrera, sino en todos los puestos de entrada de absolutamente todas las carreras. Totalmente, sí, sí, sí. El otro día estaba viendo que los músicos estaban muy preocupados también porque esta inteligencia artificial generativa se alimenta de todas estas creaciones, ¿no? Y ahí tenemos un tema con las patentes, con las creaciones, da para largo, o sea, afecta mucho a todos los rubros. Exactamente, exactamente. Afecta muchísimos puntos, afecta absolutamente todo. Intentamos regularlo, intentamos limitarlo. Cada día salen 10, 40 artículos por país de inteligencia artificial, de qué es bueno, de qué es malo, que también es abrumador, como te comentaba. Yo intento y hay que ser hay que cernir mucho la información de qué en realidad es importante, hasta para escribir los artículos, porque es demasiada información. Entonces, si para uno que está en esto, yo tengo ChatGPT hace 2 años, para uno que esté en esto hace 2 años, es complicado seguir el ritmo, al menos durante los últimos 8 meses, que ha sido un hype altísimo. Imaginémonos los que no están al tanto, imaginémonos los que justamente se están graduando ahorita, en este momento, pero no han utilizado inteligencia artificial. Claro. Van a salir con su título muy felices, que de por sí ya el sistema educativo nos ha fallado como sociedad de los últimos 20 años, porque nos decían, ten un título y tendrás trabajo, es así de simple. Claramente no es así. Y ahora eso aumentale de que hay inteligencia artificial y ya se existían problemas de empleo, y ahora ya los 5 puestos que había, de los pocos 5 puestos que había, ya no va a haber 5, va a haber 1. Totalmente, o en la publicidad, por ejemplo. La publicidad, todo este imaginario de la persona increíblemente fantástica, la puedes crear. Sora, de hecho, está creando ahora unos videos que son alucinantes, y hay que darle el texto y lo crea. O sea, no hay mayor intervención, no hay técnicos de por medio. Eliminas el intermediario. Exactamente, es impresionante. No sé si viste, creo que ayer o antes de ayer, Vodafone Alemania sacó su último video. Todo es hecho con inteligencia artificial. Interesantemente, lo único no hecho con inteligencia artificial es el logo de Vodafone. Que seguramente lo tienen hace años. Exactamente. Qué increíble. Hace años lo tienen, entonces ¿para qué? Pero todo, y el video es impresionante. Yo mismo personalmente, que recién llegué otra vez a Ecuador, he enseñado a familiares fotos, videos, y no diferencian. Claro. Y es que es indiferenciable. Es indiferenciable. He escuchado a fotógrafos, a videógrafos que dicen, expertos de años, es indiferenciable. Claro. Es que es así de simple. Entonces, es bien complicado el punto de los temas de trabajo de aquí a 5 años, porque dicen, igual pienso las teorías y los economistas te dicen que no, que ninguna tecnología ha quitado trabajos. Miremos la industrialización, sí quitó, pero después dio más, etcétera, etcétera. Sí, pero hubo un periodo de adaptación mucho mayor. Totalmente. Aquí no tenemos tiempo. Totalmente. Aquí tenemos, a mi forma de ver, 5 años.
El otro día entrevisté a una persona de ciberseguridad y bueno, lo que pasa es que la gente que trabaja en esas áreas es más positiva porque tienen mucho trabajo, ¿no? Sin Ujú. embargo, me parece que hay una gran parte de la población que, por ejemplo, yo no sé cómo puede ser la transición hacia modelos de trabajo híbridos entre humano y máquina, por ejemplo. No sé qué tan beneficiados nos vamos a ver, o por ejemplo, a nivel sueldo, salario, a nivel de quizá asociaciones gremiales, cómo poder defender los beneficios obtenidos cuando una máquina el rendimiento va a ser mucho mayor. La eficiencia, se busca la eficiencia como siempre se ha buscado en temas laborales. Sí, ese es otro de los puntos que hay que tener mucho cuidado, pienso yo, cuando escuchamos a los dueños de estas tecnologías, porque su punto es hacer más productivo a la compañía. Y habrá empresas que dicen, muchas, no, vamos a tener más trabajo, en consecuencia se va a dar más trabajo todavía, etcétera, etcétera. Yo no confío mucho. Tal vez haya un porcentaje de empresas que haga eso, pero hay que ser muy sinceros y muy pragmáticos aquí. La empresa quiere más utilidades y quiere más dividendos a fin de año. Ese es el fin de la empresa. Así funciona el capitalismo, así funciona la empresa, eso busca la gran mayoría. Habrá un porcentaje que no, pero la gran mayoría busca eso. Esa gran mayoría, las más grandes, tienen mucho de la fuerza laboral de cada país. Entonces, ellos no les va a interesar quitar plazas de empleo, a ellos les va a interesar tener más utilidades a fin de año para sus accionistas y para sus inversores. Punto. Y es No, válido. no, no. Es Y es válido porque el válido, es mercado válido. funciona así. El mercado funciona así, exacto. Que nos parezca bueno, que nos parezca malo, es otro punto. Pero eso es lo que va a pasar. En consecuencia, yo pienso que aquí inclusive las asociaciones gremiales no van a tener mucho que hacer. Es que va a ser inevitable. Va a ser inevitable. Si piensan que van a poder hacer algo, es taparse los ojos, porque están peleando contra un rinoceronte gris que viene a toda velocidad y no vas a poder hacer nada contra ese rinoceronte gris. Entonces, no pienso, al menos de lo que he pensado continuamente en esto, artículos que he leído, videos, yo no veo una solución a esto. Es inevitable, las empresas se van a comportar como empresas, los dueños se van a comportar como dueños, en consecuencia van a querer más dividendos y más utilidades, mayor productividad, menos costos, y eso es lo que va a pasar. Totalmente. El otro día escuchaba que en Bélgica creo había un lugar con inteligencia artificial de hidroponía y creo que ¿Ya? funciona una máquina y hace todo. O sea, Impresionante. es impresionante en todas las áreas, en medicina, en derecho, en todas las áreas. Ahora tal vez una de mis esperanzas es el tema eh, agrícola, por ejemplo, en países como Ecuador, en países que no son tan tecnificados todavía. Entonces vamos a tener, pienso, por ese lado, y es interesante porque pienso que ahí va a haber una ventaja de estas zonas rurales donde no hay tanta conectividad, en donde se va a aumentar el trabajo en cierto sentido, hasta que pase un tiempo, obviamente, y existan ya una automatización mucho más barata de la que hay ahora, porque ese es otro de los beneficios para el productor, no para la obra, para la mano, perdón, para la mano de obra. Entonces, tal vez por ahí haya alguna salida, pero que no va a durar mucho tampoco, porque eso es otro de los puntos. Como se ha hecho tan accesible a todo el mundo, ya no es tan caro. Claro, Entonces, yo creo que va a pasar como ha pasado con esto de los transgéneros, o sea, de los transgénicos de los alimentos, ¿no? Que es hay comunidades que no quieren estar con esta política y tienen sus cultivos propios, pero claro, sale más caro, el consumidor está dispuesto a pagar más, ¿me entiendes? Se va a hacer como un grupo correcto, aparte de gente correcto, que maneja exactamente. las cosas de otra forma, sin intervención, por decir, De una máquina de una de algo. máquina, Exacto. Por con ejemplo, un valor ahí van a tener un agregado por agregado. ser manual, por ser Por ser una manual. Y artesanía. ahí volvemos a la brecha, Exactamente. porque eso lo había leído, o sea que parece ser que la persona con más acceso, con más riqueza, va a ser atendida por humanos y no por máquinas, porque va a ser Exacto. un valor añadido.
Interesantísimo, por ejemplo, lo que no lo había pensado de esa manera, pero claro, es lo que va a suceder. Uno de los puntos que aquí lo pensaba también dentro de las posibles soluciones y que tal vez pasa mucho más de países como Australia, en donde estuve un tiempo, da mucho valor a lo hecho a mano, a lo artesano. Entonces, claro, por ejemplo, el sombrero de paja toquilla, no sé si conoces tú, pero es ecuatoriano. El Panama Hat es ecuatoriano, no es de Panamá. Entonces, es hecho a mano. Es hecho a mano por artesanos y que puede durar la confección de un sombrero, puede durar semanas. Entonces, eso, por ejemplo, va a tener una ventaja. Pero temas así que son muy específicos, muy de nicho, que tampoco solucionan nada, simplemente tal vez tengan mejores condiciones estos artesanos, que qué bueno, de aquí a los siguientes 2 años, porque va a ser mucho más apetecido lo hecho a mano, lo hecho artesanalmente, que lo hecho en una fábrica de forma automatizada, como pasa en varios países. Bueno, por último, ¿qué habilidades o áreas de conocimiento recomiendas a los futuros abogados para enfrentar los desafíos que plantea la IA al derecho y cómo pueden adoptar una visión crítica y constructiva frente a esta revolución tecnológica? A ver, lo que viene, lo que nos va a venir a nosotros es impredecible. En consecuencia, yo pienso que el único o lo más relevante de aquí en adelante es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico de toda la información que tenemos por parte de la inteligencia artificial, las habilidades para acoplarnos rápidamente, adaptabilidad rápida también, que se va en contra de la mayor parte del sistema educativo, donde siempre ha sido haces lo que yo te digo porque sí. No, nunca es difícil, al menos aquí en Ecuador sigue pasando, hasta en niveles universitarios, de que todo es memoria, de que te aprendes esto al derecho y al revés, y así tienes una buena calificación, que es totalmente, era ya un sinsentido, ahora mucho más. Es importante el pensamiento crítico y la argumentación y la discusión alrededor de todo lo que viene en la inteligencia artificial. Para el abogado específicamente, yo pienso que todos deben estar utilizando al menos ChatGPT, que es la IA con el mayor alcance y el más fácil de utilizar. Bueno, hasta ayer que salió las nuevas versiones de Google, que están muy, muy, muy buenas, pero el punto es que sigan utilizando inteligencia artificial continuamente. Yo, por ejemplo, en algunos casos que los seguía viendo desde el otro país donde estuve, en Australia, le ponía un caso. Nosotros tenemos una forma, los abogados, de poner un cuadro. Una de las técnicas es poner el cuadro, poner cuál es el argumento, la fecha, qué pasó, qué norma aplicaría. Entonces así vas reduciendo, esquematizando el caso. Le subí un esquema así, le dije que era norma ecuatoriana y que lo vayamos conversando. Muy interesantísimo, porque al final yo le puse un modelo, solo para probar esto, un modelo de demanda, y le dije, con este modelo de demanda y con lo conversado, cambia los eventos necesarios, cambia los datos necesarios. En 5 segundos estuvo una demanda al 90-95%. Me demoré en todo este transcurso, tal vez 1 hora, 30 minutos. Y cuando la revisaste, ¿viste que si tenía algún error de síntesis o algo? Porque a veces... Sí, por supuesto. O sea, el tema eso es uno de los puntos en pensamiento crítico y que ya les ha pasado a algunos abogados alrededor del mundo. Claro. Que hay varios casos que copian, copy-paste, y claro, hay casos, se inventa casos. Eso claro. Es innegable. Sí. Entonces, se inventa artículos. En España pasó, creo que hace unas 3 semanas, que no le sancionaron, porque en Estados Unidos sí le sancionaron, en España no le sancionaron, pero le dijeron que tenga cuidado porque puso artículos de la ley colombiana. Entonces, claro, un abogado que está bien, lo está utilizando, hay que ver la parte positiva por ese lado, pero profesionalmente no puedes presentar eso. Claro. Entonces, siempre es a ver, ¿qué artículos me pusiste? ¿Qué artículos me estás poniendo? Y en consecuencia, revisar si el artículo es el adecuado. Okay. Porque la concatenación lógica, el argumento, lo hace bastante bien.
y en consecuencia te puedes ahorrar un poco más de tiempo, sin quitar que igual lo debas de revisar, pero creas tu propio chat GPT con Constitución ecuatoriana, si es una demanda de alimentos en familia, las leyes que aplican, y se acabó. Sí, Te no, demoras el mucho ahorro de menos tiempo revisando. es genial, genial, y aparte le puedes poner que te haga otra opinión de lo que ya escribiste, o sea, visto desde Exacto. otro punto de vista, y eso te ahorra mucho más tiempo. Que es parte de lo que hice, porque fue ok, ahora tú dime los argumentos en contra. Exacto. Entonces, claro, te pones a conversar y dices, y te cambia la perspectiva, y dices, tienes razón, cambiemos este argumento, cambiemos la estrategia, desechemos esta prueba, incluyamos esta prueba, claro. Necesitamos más pruebas. O sea, es un ejercicio muy, muy interesante, te ahorra mucho tiempo. Si lo utilizas bien, te aumenta tu pensamiento crítico, te aumenta tu investigación, te aumenta, la estrategia, esa capacidad para ver diferentes puntos de vista, que de por sí a veces los abogados somos un poco cerrados. Entonces es importante que tengas esta conversación y lo puedas utilizar de esa manera. Te ahorras mucho tiempo e inclusive para el jefe, generalmente el mayor del estudio jurídico, cuando lo lee, está casi perfecto. Claro. Entonces, algo que te demorabas 1 o 2 días, te demoraste medio día tal vez. Exacto. Y se acabó. Entonces, es importante estas habilidades. Hay que estar actualizado, sí, hay que tener estas habilidades, estar actualizado y seguir estudiando, ¿no? No parar. Continuamente, y estudiar cosas específicas también. Aquí hay que ser sinceros, de por sí ya sabemos, no volver a caer en lo mismo de todo es de educación, claro. Que la inteligencia artificial tiene toda la educación. Entonces, no va en educación general, no va ya a temas generales que estaban o eran viables para estudiar hasta hace 2 años. Tienes que ser mucho más selectivo en lo que estudias para que no sea un desperdicio de dinero. Perfecto. Porque en muy pocos años, pienso yo igual, va a quitarse el tema de la titulitis, que nosotros le llamamos así, que es el tema de solo tener títulos y eres mejor, cuando no es así. Exacto. Entonces debe ser mucho más preciso en lo que eliges de estudiar. Exacto. Perfecto. Bueno, Oscar, se nos acabó el tiempo, nos entregaste un valioso conocimiento y experiencia como abogado. Además, hablamos de la democratización de la IA, de los pueblos originarios, un tema que es muy, muy interesante, ya que Latinoamérica tiene muchos pueblos originarios. También hablamos de los sesgos, de la educación, abarcamos varios temas, trabajo. Así que te agradezco el tiempo y por estar participando en la Rebelión de los Datos. A ti, Claudia, muchísimas gracias por la oportunidad. Te felicito también, es un gran podcast. He escuchado la gran mayoría y son muy interesantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos en otro capítulo de la Rebelión de los Datos. Chao, chao.